¿Sabe que hay 4 tipos de violencia? Y estos 4 tipos de violencia afectan la vida de las personas o del grupo social. En sí, ¿qué es la violencia? Es el uso intencional de la fuerza física contra las personas o amenaza contra uno mismo o otras personas o grupo o comunidad, que tiene como resultado dañar en la parte psicológica y a la vez también puede traer la muerte o la privación de aquella. La violencia es algo horrible en la vida de los seres humanos y las que la practican y las que la reciben. No te olvides, soy Gigner Borja, JB Comunicaciones. Estos tipos de actos violentos que tienen que ver o están dentro del núcleo social o familiar, hay varios tipos de violencia, como la violencia física o la violencia psicológica o la económica o la sexual. Y puede darse entre varios miembros o grupos sociales y también en el seno familiar, dentro de la familia como tal, esa familia, tanto núcleos cerrados como núcleos abiertos. Pero siempre la violencia va a ir destruyendo el ser, no solamente desde la familia, porque hablamos también de la violencia social, aquella violencia social que destruye a los individuos y a la sociedad también, en las áreas emocionales y psicológicas. Siempre la violencia tiene que ser algo que hay que repugnar y decir no a la violencia, no al uso excesivo de la violencia, no al uso de la fuerza. ¿Sabe? Hay 4 tipos de violencia que se reconoce dentro de la sociedad que vivimos. La violencia física es la acción que produce daño a la integridad física de alguien, que hace tanto daño al cuerpo de otra persona, produciendo dolor y también sufrimiento. Ese tipo de violencia es horrorosa. En ocasiones puede conducir hasta la muerte de la persona como tal cuando recibe un acto violento. La violencia psicológica tiene que ver con todo lo que está dentro de la psique emocional del hombre. Recuerda que los dos somos seres con alma. Son actos que conllevan a la desvalorización y provocan daños emocionales dentro del ser. Busca disminuir y eliminar recursos internos de la persona que posee para hacer frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana que esa persona lleva. Ese tipo de violencia es una violencia destructiva, dañina, mala psicológica. Porque un daño psicológico afecta tanto en la vida de una persona que no lo deja ni siquiera pararse en la vida, ni defenderse en la vida. Porque esta violencia económica es invisible. Es la acción o la omisión directa o indirecta, destinada a coaccionar la autonomía de las personas o de grupos de familia. Eso tiene que ver mucho con la parte familiar y crea daños económicos y también patrimonial. Es también de evadir obligaciones alimenticias mediante la pérdida de bienes de la sociedad. Esta violencia es una violencia muy invisible, destructiva y dañina. Tenemos la violencia sexual. Abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración. Eso es una cosa horrible. Lleva a la persona a ser forzada, a la presión social y la intimidación, a la fuerza física. Podemos notar que la violencia física y sexual es casi igual, con diferencia que la otra es diferente en algunos aspectos, pero es igual, es la misma tipo de violencia. La física y la sexual es igual, porque tiene que ver con la persona, con el individuo. La sexual tiene que ver con violencia psicológica y física que va destruyendo a la persona. Algo psicológico no es tan fácil dejar. Debemos de evitar todo tipo de violencia, lo que hace que la violencia continúe cuando somos tolerantes. No a la violencia de cualquier tipo. Lo que atenta sobre la vida de un individuo tenemos que decir no. Y esa violencia sexual lleva a violencia psicológica. Y la persona afectada en el ser no es tan fácil recuperarle, porque la persona queda herida en sus emociones, en su intimidad, en su vida como tal. Y aunque la persona busque ayuda, no es tan fácil, porque a la persona le cuesta entregar su corazón o su vida o su alma para que pueda recibir ayuda. Por eso hay que decirle a la violencia, llámese como se llame, venga donde venga, no a la violencia, porque van destruyendo la vida de las personas. Hay que decirle no a la violencia. Hay que ser un pueblo pacífico, hay que tener cultura de paz, hay que crear en el ser nuestro una cultura de paz. Porque la cultura de paz se la crea cuando uno comienza a deshacer la violencia. Tenemos que notar
otros tipos de violencia que se pueden considerar. Tenemos la violencia social, que tiene que ver o se refiere a cualquier tipo de violencia con impacto social, cometida por un individuo o por la comunidad o por ese grupo social que está ahí. Estos tipos de actos sociales atentan a la integridad física o psíquica o la relación de una persona con el colectivo, siendo dichos actos llevados a cabo. Esos actos son tentativos, horribles sobre la vida. La violencia religiosa, cualquier acto de palabra, por escrito, que deshonre la vida de la persona, que lleve a la vida a esa persona a través de humillación, agravio, la valía de su dignidad o del ser. También eso es un tipo de violencia. La sumisión a una autoridad espiritual sin derecho a discrepar o a decir algo, sino una actitud de humillación. Tu dignidad como individuo en el nombre de Dios y de la fe. Se dice, no, es en el nombre de Dios y de la fe. Hay que tener cuidado con ese tipo de violencia religiosa. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, dele like a la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Visita nuestras redes sociales. No te olvides, nuestro nuevo canal JB Suceso. No te vayas a olvidar. Te quiero mucho, un montón, bendiciones. A todo tipo de violencia que sea, digámosles que no. No. Huyamos de ese tipo de violencia y también a la vez confrontémosla para que la violencia no continúe más. Para que la violencia no continúe más. El mal avanza porque no hay quien lo detenga. Tenemos que detener el mal para que no siga más la violencia. Te quiero mucho, bye, chao.